Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P. Estamos acá nuevamente con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien, Leo. ¿Vos qué tal? Todo bien, todo excelente. Y bueno, el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta por el título, tenemos un episodio que seguramente muchos de ustedes ya esperaban y que nos habían pedido bastante. Pero antes de hablar del tema, queríamos hacer un anuncio. Como saben, hace unas semanas abrimos un nuevo Patreon. Y bueno, esperamos nosotros que estén ustedes disfrutando de los episodios semanales que vamos sacando acerca de todos los temas de diferente índole que tocamos en la economía P2P. Sabemos que les gusta el contenido y estamos entusiasmados por seguir creciendo. Obviamente esto requiere tiempo, esfuerzo y recursos que hasta ahora estamos poniendo de nuestra parte. Es por eso que para aquellos que tengan la posibilidad, estamos ofreciendo un servicio de suscripción VIP del canal que es accesible vía Patreon o vía Bitcoin Cash y consiste en que ustedes a cambio de una pequeña contribución mensual obtienen ciertos beneficios como por ejemplo acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo, preguntas y respuestas, acceso a la comunidad privada y algún que otro regalo ocasional. Si les interesa y consideran que es algo con lo que quieren contribuir, tienen el enlace en la descripción de este podcast, tanto en YouTube como en la plataforma de podcast que estén escuchando. Y por supuesto, si nos contactan directamente, también pueden hacer una donación o bien una donación directa a nuestro tip.b.ch, que es /la economía P2P. Ahí también tienen nuestra dirección por si quieren hacer una donación por una única vez. Así que bueno, habiendo dicho esto y sacándolo ya del paso, entramos con el tema del día de hoy, que es ¿por qué no Ethereum? La idea es tocar un poco la tecnología, hablar un poco de la historia, compararlo con Bitcoin Cash y por qué nosotros no estamos haciendo un podcast de la economía P2P basado en Ethereum, sino que lo estamos haciendo sobre Bitcoin, que es el proyecto que inventó Satoshi Nakamoto, o que inició, mejor dicho, Satoshi Nakamoto, si bien es cierto que Ethereum es posterior y tiene una tecnología distinta. Sí, nosotros, esto lo contamos siempre, antes de llegar a BCH transitamos por varias monedas, siempre buscando este uso. En realidad lo que estamos buscando era efectivo electrónico de persona a persona, ¿no? O sea, una moneda y que no tenga inflación, que la puedas utilizar, o sea, algo para reemplazar el dólar o el peso o la moneda fiat que uses. Y transitamos por varias. Muchas están en las listas del por qué no. Lo decimos en cada episodio. En esa misma playlist va a estar este episodio. Y obviamente Ethereum fue parte de esa transición. Pasa que, bueno, ya de por sí el primer espanto que te da Ethereum son los fees. Que bueno, ya vamos a hablar un poco más adelante del tema, los principales problemas que tiene. Y por cual, como decía Leo, este podcast no está enfocado en Ethereum y sí está enfocado en Bitcoin Cash. Entonces, bueno. Sí, de hecho, una de las cosas que recuerdo es que cuando nosotros nos conocimos empezamos a hacer este vaivén entre la recorrida de las distintas criptos, Ethereum estaba como una posibilidad, pero era utilizable en ese momento. Sí. Si bien por ahí nos faltaba indagar en ciertas cuestiones más técnicas y específicas, y se vio evidenciado con el tiempo que no era una alternativa viable para hacer transacciones del día a día, sí en ese momento por lo menos era utilizable. Es más, recuerdo que hasta me habías mostrado distintas dApps, que en ese momento era algo como todavía novedoso. Estaban los primeros NFTs con CryptoKitties, creo que se llamaba así, o CryptoKittens, que podías crear tus propios gatitos y mezclarlos para obtener gatos nuevos y los podías comerciar con otros usuarios y tenían un valor más que nada, digamos, lúdico. No era, supongo que hoy en día algunos CryptoKitties valdrían, o en la fiebre de los NFTs valieron mucho, pero bueno, es cierto que actualmente eso ya quedó como parte de la historia de Ethereum, ¿no? No es algo que uno pueda decir, bueno, me bajo una billetera de Ethereum, hago una transacción y listo. Y más, una cosa que sí hasta incluso recuerdo es que yo había utilizado Ethereum en un momento en el cual todavía no sé si no existía BCH o sí existía, pero yo no lo conocía, para pagar por un servicio, porque en ese momento las tarifas de Ethereum eran más bajas que en BTC. Cosa que hoy en día no necesariamente es el caso. Entonces, bueno, es como para indagar, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Primero, ¿qué es Ethereum? ¿De dónde sale, de dónde surge y cómo llegamos hasta acá, no? ¿Por qué elegir Ethereum si ya teníamos Bitcoin? Entonces, no sé si Ian querés ya ir arrancando y pasar un poco a la historia de la moneda como tal. Sí, bueno, como la mayoría sabemos, Vitalik Buterin fue
que propuso Ethereum en 2013. En su momento medio su idea, porque también estaba esta idea en Bitcoin de que todo lo bueno de las otras monedas, o sea, como que las otras monedas eran una especie de test y todo eso iba a ser incluido dentro de Bitcoin. Luego, obviamente, esto no se dio. Sí, lo que sirviera, digamos. Claro, esa idea inicial creo que un poco rozaba con Vitalik. Su idea era incluir esto en Bitcoin. O sea, todo lo que hoy haces en Ethereum poderlo hacer en Bitcoin. Y le dijeron que no. Esto estamos hablando del 2013. Presenta el concepto inicial de Ethereum. Esta plataforma, ¿no?, de código abierto, Turing Complete, que permite ejecutar contratos inteligentes, tener aplicaciones centralizadas y bla, bla, bla. Bueno, todos estos casos de uso, obviamente en su momento no se sabía exactamente qué casos de uso iba a poder tener. Pero él lo propuso para ser incluido en Bitcoin. Bueno, le dijeron que no y terminó creando. Le dijeron, arma tu blockchain y haz el flippening. Y armó Claro, su no blockchain. es lo que, Y no va a es lo que, terminar no es que haciendo le el flippening. dijeron que no en ese sentido, es que simplemente, digamos, el desarrollo para el año 2013 todavía estaba en manos, digamos, de, Sí, digamos, él lo que pretendía era hacer ciertos cambios de raíz que modificaban sustancialmente el funcionamiento de Bitcoin. O por lo menos se dio cuenta de que para lo que él buscaba hacer, el modelo sobre el cual estaba construido Bitcoin no le funcionaba. no. Por eso, de hecho, Ethereum no se parece en lo técnico casi nada a Bitcoin. Es decir, toma una perspectiva. O sea, sí tiene una Sí, cadena dos de cosas bloques, sí distintas. se registran transacciones en una cadena de bloques, pero tiene un funcionamiento diferente. Sí. Desde el vamos. Sí, exacto. Entonces, bueno, en 2014, Vitalik se asoció con otros desarrolladores para empezar a desarrollar Ethereum, ¿no? Y bueno, él en 2003 había lanzado lo que sería el white paper de Ethereum, que se detallaba la arquitectura, ¿no? Esta nueva arquitectura de modelo de cuenta, en vez de UTXO y bla, 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 que está como más enfocada, y lo sigue estando, más enfocada a los contratos inteligentes. Eh, Así que bueno, en 2014-15, perdón, en 2014 empezó a buscar financiamiento, o ya lo vendría buscando de antes, y empezó lo que fue una decisión, una preventa de Ethereum, ¿no? Y recaudó 18 millones de dólares, básicamente, en toda esa preventa. Así que bueno, 2014-15 empezaron a trabajar con esa plata en crear Ethereum. Y empezar a desarrollar el resto de cosas que necesita Ethereum, como Solidity, la Ethereum Virtual Machine, todo este tipo de cosas. Y en 2015 se lanza. Parece, o sea, dentro del mundo cripto, 2015 no es muy temprano, no es 2010, 2011, 2015, y ya llegaron bastante lejos para haber lanzado hace tan poco tiempo. Entonces, bueno, se lanza en julio y empieza siendo una cadena de bloques, prueba de trabajo, ¿no? Con contratos inteligentes y todo esto. Y en 2016 experimentan un hard fork, ¿no? Pues básicamente tuvieron un ataque que se conoció como el de DAO. Y bueno, básicamente ahí hubo una ruptura en lo que se conoce como Ethereum Classic y Ethereum. O sea, ETC y ETH. Sí. Bueno, básicamente con ese ataque se logró emitir una cantidad de monedas. Y ahí hubo una disyuntiva. ¿Qué hacemos? Volvemos la cadena para atrás y lo arreglamos. Y hacemos como que nunca sucedió, que es lo que pasó en Ethereum Classic. O No, fue en Ethereum. no, en Ethereum Classic. En Ethereum se lo quedó la Ethereum Foundation. De ahí es donde sale la plata de la Ethereum Foundation. O sea, Sí. hubo una pelea de qué hacemos con esto. O sea, volvemos para atrás y la guita nunca se imprimió. O dejamos que siga y la usamos para otra cosa. Bueno, fue un poco lo que pasó. Y la Ethereum Foundation se quedó. De ahí es donde sale la plata de Ethereum Foundation. Probablemente tenga otras donaciones y otras cosas, ¿no? Pero fue un poco resumidamente el problema. Obviamente tiene muchas más internas. Es como cuando hablas del fork de BCH y BTC, ¿no? No, se agrandó el Sí. tamaño de bloque. Bueno, no fue tan exactamente así, obviamente.
Sí, tiene Pero un bueno, montón de implicaciones. Primero esto de, che, si estamos hablando de un registro descentralizado de eventos, ¿no? Que eso es una cadena de bloques. Y vos estás pidiendo un rollover o volver hacia atrás porque no te gustó algo de lo que ocurrió, es verdad. Por un lado tenés la flexibilidad de que, bueno, si la mayoría de las personas quieren eso y se sí. ponen de acuerdo para eliminar ciertos bloques de la cadena de bloques de forma forzada, ¿no? Y después, por una cuestión de market cap, la gente elige esa moneda por encima de la versión original, eso te demuestra algo. Pero también es cierto que desde el punto de vista filosófico vos estás eliminando algo con una tecnología que estaba diseñada para ser inmutable hasta cierto punto. Es decir, grabar a fuego un historial de transacciones. Entonces, tenés como un poco las dos cosas. Esto es obviamente una cuestión muy fina. Hoy en día conviven las dos redes. De hecho, Ethereum Classic sigue existiendo hasta el día de hoy y mantiene, digamos, un montón de compatibilidad con Ethereum. No tuvo ciertas actualizaciones que tuvo Ethereum. Pero bueno, el episodio de hoy nos vamos a estar enfocando en la versión más popular de Ethereum, Sí. que es simplemente ETH. ETC quedaría para otro episodio o directamente, digamos, para la investigación del que nos escucha, porque no tiene mucha relevancia hoy en día. Sí, inclusive creo que, no estoy seguro, pero me parece que TC tiene un límite a la cantidad de monedas que se emitidas, o sea, tiene un cap, hay un límite a la cantidad de monedas, y ETH no, ETH, bueno, luego implementó la quema, eh, pero esa es otra diferencia también que se tenía. Después, bueno, en 2020, 2021, o sea, hubo obviamente actualizaciones en el medio, como todo, 2020, 2021, empezó todo el tema de las finanzas descentralizadas, los NFT y bla, bla, bla. Y ahí se vio obviamente que esto no escalaba. Por lo menos en el modelo actual no escala. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Después en Ethereum cambió de ser prueba de trabajo a ser prueba de Proof of Work a Proof of Stake. Obviamente esto no mejora la escalabilidad, ¿no? Bueno, ellos tienen sus razones por las cuales prefirieron pasar de prueba de trabajo a prueba de trabajo a prueba de participación. Nosotros de este podcast preferimos prueba de trabajo, son totalmente las razones. Y bueno, después hubo otras actualizaciones. Pero nada, realmente ninguna de todas estas actualizaciones mejoró la experiencia de usuario a nivel gas fee, ¿no? Así que bueno, si querés empezamos directamente con lo bueno que tiene Ethereum, Sí, ¿no? Que parece que sí, es un me montón. parece que algo que no O pusimos en sea, las notas, pero sí, que sí me gustaría mencionar, es un poco por encima, aunque sea cómo funciona Ethereum desde el punto de vista dale. lógico. Es decir, que en qué se diferencia Ethereum como red de, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Y acá Sí, voy a sí. suponer un poco que ya la gente que nos está escuchando, bueno, si está escuchando este podcast puntualmente, más o menos tiene una idea de cómo funciona Bitcoin, pero si no voy a hacer alguna comparación según lo vayan necesitando. En primer lugar, tanto Bitcoin, estoy refiriendo al modelo que planteó Satoshi Nakamoto en el white paper, ¿no? Que es lo que nosotros desde este podcast creemos que funciona mejor, como Ethereum funcionan con una tecnología que se llama cadena de bloques. Esto es algo que probablemente ya están naturalizados y conocen perfectamente. Es un registro descentralizado de eventos Sí. que van ocurriendo, transacciones que se registran y se busca, digamos, asegurar por un mecanismo de consenso. En el caso de Bitcoin es prueba de trabajo, en el caso de Ethereum actualmente es prueba de participación o proof of stake, que, digamos, tienen sus diferencias, pero en esencia tienen esta idea de que, bueno, todos los eventos que van ocurriendo se registran en la cadena de bloques. La idea de Ethereum desde el principio, como lo explicó Ian cuando mencionaba un poco la historia, era ser una red diseñada específicamente para ejecutar contratos inteligentes. ¿Qué tipo de contratos inteligentes? Contratos inteligentes que puedan ser programables con un lenguaje de programación que fuera Turing completo, es decir, que permitiera realizar ciclos de operaciones infinitos potencialmente y que fueran más extensibles que los que tiene Bitcoin. En rigor, cada transacción de Bitcoin, cada input y cada output es un contrato inteligente en sí. Simplemente es un contrato inteligente muy sencillo con un lenguaje de programación que no permite ciclos. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos una red descentralizada en la que cada nodo, es decir, cada minero, tiene que validar las transacciones ejecutando ese contrato inteligente que desbloquea las monedas para poder ser gastadas, si nosotros introducimos un código que genere un loop infinito,
Como por ejemplo, si alguno sabe Python, escribe while true y te devuelve, digamos, un loop infinito. Es decir, porque esa condición se cumple siempre. Lo que estaríamos haciendo es básicamente parar la red porque no terminaría de ejecutarse nunca. Es decir, nunca se podría terminar de gastar esa moneda porque nunca se termina de ejecutar esa función. Por lo tanto, y a propósito, el lenguaje de programación de Bitcoin, que se conoce simplemente como script, está diseñado para no ser Turing completo. Es decir, frena en algún momento la ejecución necesariamente y por consenso. Obviamente esto te limita en la cantidad de contratos inteligentes que puedes hacer, porque a veces es útil tener ciclos de operación. ¿Cómo resuelve Ethereum esto? Introduce un sistema en el cual vos pagas por cada operación lógico-matemática con una determinada cantidad de gas. Es decir, tenés una determinada cantidad de unidades de Ethereum dispuestas para ejecutar un contrato inteligente que puede tener todos los loops que quieras, puede ser tan grande como vos quieras. La única condición es que cuando se termina el gas que vos pagaste para ejecutar ese contrato, la operación cesa y se publica el resultado. Esa es la forma en la que funciona un contrato inteligente de Ethereum. Obviamente esto te permite mayor flexibilidad porque te da una facilidad mayor de ejecutar contratos inteligentes más complejos con el costo añadido de que, bueno, vos vas a tener que proveer el gas, es decir, la moneda nativa Ether, para poder ejecutar esos contratos. Es un poco la lógica. Y después, bueno, el lenguaje de programación que se desarrolló específicamente para Ethereum se llama Solidity y compila al código que ejecuta la máquina virtual de Ethereum, que es nada más ni nada menos el código interno que tiene cada nodo de Ethereum, que en ese momento cada minero, que ejecutaba ese contrato inteligente y lo validaba. En todos lados la respuesta iba a ser la misma, es decir, si ejecutas el programa que estaba en la EVM, iba a dar siempre el mismo resultado. Eso se publica en la cadena de bloques, el minero lo valida, esa es la validación que hace, y a cambio recibe la recompensa, el gas que utilizó para ejecutar esa transacción y la recompensa del bloque porque sí, Ethereum tiene emisión programada. Entonces, ahí ya tenés, digamos, un poco la diferencia esencial que podemos ver en las dos redes. Por eso las aplicaciones de las EVM suelen ser, entre comillas, más complejas o más estructuradas en el sentido de brindar una mayor comodidad de uso. Y por eso también muchos de los desarrolladores se enfocaron en Solidity y en EVMs, porque justamente es tan parecido a lenguajes tradicionales, como pueden ser Python, Java, JavaScript, etc., que es cómodo pasar a programar en Solidity conociendo un lenguaje de programación previo. El lenguaje de Bitcoin script es más parecido al lenguaje máquina, al lenguaje ensamblador. Tenés que conocer más sobre el funcionamiento interno de máquinas tradicionales. O sea, es un poco más complejo, entonces no es tan amigable para el usuario. ¿Qué solución existe? Hoy en día hay un lenguaje de programación que se llama CashScript, que desde Bitcoin Cash permite escribir código en un lenguaje muy similar a Solidity, prácticamente con la misma sintaxis, y eso compilarlo a un código de Bitcoin Cash. Lo cual no significa que se puedan hacer todas las cosas que se pueden hacer con Solidity, pero sí es cierto que tenés más flexibilidad a la hora de programar. Entonces, eso es un añadido extra que está bueno. Sí. Entonces, básicamente, bueno, acá tenemos varias cosas. Nosotros separamos, si querés, lo bueno, lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo dentro de Ethereum, y hacemos un balance. Esto lo hacemos con todas las monedas. Y hacemos un balance. O sea, consideramos que lo bueno supera a lo malo o lo malo supera a lo bueno, pensando que nuestro objetivo es efectivo electrónico de persona a persona. No es una cadena para no sé qué. ¿No? Entonces, empezamos si querés con lo bueno. Y la verdad que lo bueno que tiene Ethereum es... tiene un uso muy alto, la red. Todavía no se llega a reemplazar, o sea, todavía las ganancias por parte de las tarifas, el agregado de tarifas no reemplaza a la emisión monetaria. Pero sí es cierto que ha llegado a puntos muy altos o muy cerca durante algunos picos. Pero no es algo sostenido. Lo veíamos con Leo y más o menos anda en el 4-3% sobre el total de la recompensa, los fees, hoy que hay poca actividad. Pero ha llegado alto, ha llegado como el 40%, cosas así. Pero esos son los picos de locura del uso de la red. Y obviamente es porque sube mucho los fees. Vos cuando cruzás el gráfico de fees con ese gráfico te da eso. Pero eso es porque Ethereum no escala. Por otro lado,
Algo bueno es tiene una comunidad enorme. Muchos programadores sobre todo. Eh, y eso es algo que está bueno. Por otro lado, yo creo que hay algo que empezó siendo malo y lo resolvieron bien. Para lo que me parece coherente dentro de todo. Es un poco experimental, pero no me disgusta. Que es este sistema de quema y emisión, ¿no? Básicamente, desde que Ethereum cambió a Proof of Stake, la emisión es por cantidad de validadores. No me acuerdo exactamente. Vos para ser validador tenés que frizar 32 Ethereums en un contrato inteligente. Eh, y sin embargo, eh, ellos queman lo que se conoce como... Vos si querés el fee lo podés separar en dos. El fee de prioridad y el fee base, o sea, la tarifa base. La tarifa base sería como lo mínimo que tenés que pagar de tarifa para poder hacer tu transacción. Y todo el resto, o sea, eso es lo que se quemaría, la tarifa base, o sea, lo mínimo que tenés que poner. Y todo el resto, que sería el fee de prioridad, va para los mineros. Entonces, ellos lo que hacen es queman eso. Y cuando vos ves los gráficos, hay una página que se llama ultrasound.money, que te muestra un poco todos estos gráficos. Está como enfocada en eso la página. La verdad es que sobre todo desde el merge, que bajó la emisión un poco. Bajó bastante la emisión. La cantidad de Ethereum no creció, disminuyó o creció muy poco, o sea, anda por ahí. Y eso no hubo una cantidad alta de transacciones en el medio, ¿no? Ni nada como para aumentar la quema. Si querés pensarlo desde el punto monetario, funcionó. O sea, desde el punto de vista monetario funcionó, o sea, bajó la cantidad de... No se incrementó la emisión, inclusive vos podés, en la propia página podés proyectar. Te dice, bueno, cuánto creció, por ejemplo, BTC, cuánto creció Ethereum y cuánto crecería Ethereum si se hubiese mantenido en Proof of Work. Yo creo que creo que, ¿cómo le decían? Los 4 halving, 3 halving, no me acuerdo cuánto era. Que tuvieron entre el Proof of Work y Proof of Stake y la quema, pudieron resolver este tema bastante bien. Inclusive tenés momentos de deflación. Es como, pareciera medio cíclico, ¿no? Tenés como momentos como de inflación leve y después tenés momentos de deflación leve. Así que la verdad que me parece que bastante bien. Y eso que todavía no hubo un momento, un pico de transacciones. Probablemente cuando haya un pico de transacciones, la emisión caiga fuerte. Sería interesante verlo. Así que lo considero exitoso. Eso. Me parece algo bueno. Y si querés, hablando un poco de lo malo. Desde el punto de vista de ser efectivo electrónico de persona a persona, el modelo de cuenta no estaría siendo lo mejor, ¿no? O sea, es muy bueno para contratos inteligentes, es malo para la privacidad, la verdad. A lo mismo que para la escalabilidad, por ahora. Ahora no se le encontró la vuelta. Claro. Menos en Ethereum. Eso es malo, si querés, ¿no? Desde el punto de vista de ser efectivo electrónico de persona a persona. Sí, dos características que son fundamentales, ¿no? Tener una buena capacidad de hacer contratos inteligentes, pero manteniendo la privacidad. Porque Claro. puntualmente el modelo de cuenta te hace muy difícil despegar el historial de transacción de una moneda. O sea, es decir, no existen monedas, sino que existen cuentas con balance. Por contraposición a Bitcoin, que podríamos pensarlo como existen monedas que están asociadas a una dirección, pero se pueden desligar fácilmente. Sí, sí, existe el pruning en Ethereum, pero es un poco, es distinto el sistema. Todo el tiempo los nodos tienen que andar revalidando los balances de todo, ¿viste? No solamente de las monedas no gastadas, sino de todas las cuentas. Mientras más cuentas hay, digamos que más pesa todo. Sin embargo, en BCH no es así. Tienes que seguir la cuenta de las monedas. Y bueno, es más escalable, digamos, por naturaleza. Por otro lado, otra de las cosas malas, nosotros lo consideramos, es la prueba de participación, ¿no? Proof of Stake. Primero que, por lo menos como está en Ethereum, no escala. Hoy, por ejemplo, teniendo actividad muy baja, ya se usa el 50% del espacio en bloque. O sea, no actividad muy baja, pero
no es un pico de actividad, ¿no? Es una actividad relativamente baja para lo que pudo tener Ethereum en algunos momentos. Los fees llegaron a ser muy altos. Inclusive después de la prueba de participación, pues esto no soluciona nada. Creo que agrandaron un poco el tamaño de bloque y redujeron el tiempo entre bloques cuando metieron Proof of Stake. Pero Proof of Stake en sí solamente cambia el método de validación, ¿no? Cambias el dinero por validadores. Consenso. Claro, no cambia porque esto es algo que en su momento mucha gente se lo creía, ¿no? Y ellos, reconozco, se cansaron de repetir que esto no soluciona la escalabilidad, pero la gente, viste, con Ethereum 2.0 es como que, uff, ahora se viene, ahora sí escala. No, son dos cosas totalmente distintas. El tema del escalado todavía no claro. se le encontró la vuelta. Porque hay un poco como que disociar esta idea de que el mecanismo de consenso, que puede ser prueba de trabajo, prueba de participación, no sé, Proof of Humanity, Proof of History, lo que sea, tiene algo que ver con qué tan rápido, qué tan efectiva es una red a la hora de validar las transacciones y meter muchas transacciones. Sí. Esto no tiene nada que ver una cosa con otra. Vos puedes tener una red que es extremadamente rápida para validar transacciones y puede absorber un gran volumen que no utiliza prueba de trabajo. Puedes tener una que sí, como lo es por ejemplo BCH. Puedes tener una que tiene prueba de trabajo y es malísima para validar una gran cantidad de transacciones, como por ejemplo BTC. Y puedes tener una que tiene Proof of Stake y que además es mala para validar un gran volumen de transacciones, como lo es Ethereum, por ejemplo. Y de hecho, algo que me ha pasado, no sé si le ha pasado a alguno, espero que no, es, por ejemplo, intentando utilizar Ethereum, querer enviar una transacción y que por haber pagado una tarifa insuficiente, la transacción no solo no se procese, sino que igual la tarifa se consuma. Sí, y que es como... Bastante y tenés que ridículo. cancelarlo, pagar para cancelarla. Y tenés que pagar para cancelar una transacción. Sí, parece joda, sí. No. O sea, esto es completamente inaudito. No, y el gas llega a ser muy... Hay momentos que son muy altos. Sí. Pero muy alto posta, ¿eh? Y no importa lo que quieras hacer, es muy alto. Sí, de hecho, este problema de los fees, creo yo, me atrevo a decir que en momentos de picos es peor que en el caso de BTC, inclusive. Que ya es bastante malo. ¿Por qué? Sí, porque vos peor. En BTC Total. Por lo menos tenés la posibilidad de decir, bueno, si una transacción no se confirma, eventualmente se dropea de la mempool, si nadie la replica. O sea, que decir, se va de la mempool y vos podés enviar una transacción, aunque sea semanas o meses después, intentando gastar de esos fondos. Pero no gastás un extra en términos de BTC. En el caso de Ethereum, la transacción, por más que no se valide, consume recursos igual. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente es el nodo el que está está haciendo la operación matemática, el contrato inteligente, la transacción, lo que sea, que vos estés haciendo. Entonces, como el consumo está, el cobro se hace igual. Sí, total. Entonces, ahí ya tenés, digamos, un estado bastante complicado de las cosas, ¿no? Sí. Sobre todo si vos tenés que la escalabilidad es baja porque el tamaño, el espacio en bloque disponible en Ethereum no es lo suficientemente alto. Sumándole el tema de las tarifas, tenés un alto nivel de imprevisibilidad en cuanto a las tarifas, con lo cual se hace muy difícil decir, ok, esto que estoy haciendo yo efectivamente se va a validar dentro de los tantos próximos bloques o no. Con sí, BTC y encima hasta lo cierto que pasa, punto es predecible. Sí, encima lo que pasa es que según lo que querés hacer... bloque. Claro, o sea, la idea de Ethereum es que puedas usar contratos inteligentes. Si no te quedas con Bitcoin. Pero es justamente esa gracia... a veces pesa mucho en la blockchain, a nivel espacio, ¿no? O sea, claro. Si no tenés espacio... No estoy en contra de gastar espacio en la blockchain, pero si pones un límite... O sea, cuando vos querés hacer, por ejemplo, un swap en Uniswap, te sale más caro que enviar Ethereum. Inclusive enviar una stablecoin, por ejemplo, o un token, te sale más caro que enviar Ethereum. Porque cada token es un contrato inteligente. Lo estás ejecutando para usarlo. Y hay momentos en los que te puede salir muy caro hacer un swap, o agregar o sacar liquidez en un pool. O sea, todo lo que supuestamente te permite hacer esta cadena, te la ponen con los fees al mismo tiempo. Es como, metiste liquidez y cuando ganaste, porque está todo para arriba y lo querés sacar, te liquidan con la tarifa. Terminás pagando $300 por fee, $100, 200, 300, 500, no sé, miles de dólares por fees. He llegado a conocer gente que me ha dicho, yo tengo un contrato inteligente abierto. No lo puedo cancelar. Que no lo puedo cerrar porque la tarifa me sale, no sé, $15,000. En serio, ¿eh? Sí. No, te matan. Y así en internet tenés un montón de casos. De hecho, es cierto que los contratos se van haciendo más eficientes y todo, pero igual es un problema. Sí. Bueno, ahí tenés otro problema.
que también es interesante para compararlo, ¿no? Porque acá hay una diferencia fundamental en cómo funciona Ethereum con el sistema de contratos inteligentes y Bitcoin con el sistema de contratos en cada moneda. Cada UTXO tiene su propio contrato inteligente. O sea, vos para poder gastar una moneda o un UTXO tenés que ejecutar el script válido que lo desbloquea. Es como si fuera una cajita y vos tenés que usar la llave que lo abre correctamente. Sí. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de las transacciones, la cajita es simplemente hacer una firma digital que pruebe que vos sos el dueño de esas monedas y ya con eso, digamos, alcanza la red válida y eso es una transacción de las más comunes que hay en Bitcoin Cash, etc. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un contrato multifirma? Porque efectivamente una dirección multifirma es un contrato inteligente. Bueno, las condiciones son más complejas. Necesitas presentar 2 de 3 firmas, 3 de 5, las que sean, de estas que están acá. Y cualquiera de esas combinaciones abre la cajita y te permite gastar esos bitcoins. Sí. Pero también, digamos, si vos querés hacer algo más complejo, como por ejemplo un contrato de mecenas o un contrato, digamos, de un canal de pago, que en Bitcoin Cash existen, o por ejemplo un contrato de AnyHedge, son condiciones de pago específicas y son contratos inteligentes. Pero lo interesante acá es que a diferencia de Ethereum, donde vos tenés una dirección que interactúa con la dirección de un contrato inteligente, es decir, hay un contrato único global y todos los que quieren usar ese contrato interactúan directamente con ese contrato que tiene su propia dirección y que está como grabado en la blockchain, acá cada contrato inteligente es una instancia dentro de un UTXO, es decir, dentro de una moneda. Cada monedita tiene su propio contrato inteligente adentro. Y eso es súper escalable. Y de hecho, si vos tenés un bug en un contrato inteligente, lo podés corregir fácilmente. O sea, como, bueno, la gente, digamos, tiene... va a utilizar un software más actualizado que genere bien los contratos inteligentes porque cada contrato inteligente es su propia instancia. No estás dependiendo de usar un contrato inteligente global que después no podés borrar. Sí, en Ethereum tenés que deployar otro contrato. Exactamente. Una vez que deployaste un contrato, cagaste. Sí. Lo que se suele hacer es deployar un contrato que apunta a otro contrato. Entonces vos modificás el contrato que apunta. Y eso es como una forma de poder cambiar el contrato. Porque la gente no está usando ese, en realidad está usando otro. Pasa que todo ese piruliti que tenés que hacer en el medio, esa vueltonga que tenés que hacer, te sale más caro, obviamente. Estás usando un contrato que llama otro contrato que no vas directamente de contrato. Todo eso pesa en el fee. Claro, entonces eso te termina impactando y también te impacta en la escalabilidad de la red, porque si vos necesitas que los nodos, además de tener en cuenta el balance, tengan en cuenta el contrato inteligente completo, porque acá tenés otra ventaja. O sea, ¿qué hace el minero? ¿O qué haría el minero más eficiente? Y simplemente se guarda todos los UTXO, se guarda todas las cabeceras de los bloques, se guarda los últimos bloques, por ejemplo, y se guarda, digamos, la blockchain toda podada. Entonces, ocupa muy poco espacio. Tiene una blockchain súper eficiente y tiene todos los UTXO. No necesitas saber cuál es el contrato inteligente que desbloquea cada UTXO. ¿Cómo lo sabe? Y bueno, el usuario cuando lo quiere gastar le manda ese contrato inteligente. Es decir, la billetera manda el script, digamos, el contrato que desbloquea ese UTXO. Entonces no necesita tener el minero conocimiento de cuál es el contrato inteligente. Lo utiliza para validar y una vez que lo valida lo borra. En cambio, en el caso de Ethereum, vos tenés 10 millones de contratos inteligentes que el minero tiene que saber, bueno, en este caso el validador tiene que conocer. Entonces el costo en términos de espacio de almacenamiento es mucho más alto. Porque suponete que el día de mañana los desarrolladores de Ethereum se ponen de acuerdo o los validadores se ponen de acuerdo para decir, che, vamos a dejar sin límite que entren todas las transacciones. Estaría buenísimo, pero ¿qué pasaría? Bueno, tendrías un costo altísimo en términos de almacenamiento. No es tan eficiente para almacenar como lo es Bitcoin, donde cada contrato inteligente está aislado entre sí. Sí, como para hacer una idea, los bloques en Ethereum pesan 200 kilobytes, son cada 12 segundos. Eso es más o menos 10 megabytes de datos cada 10 minutos. Ya BCH tiene 3 veces más y va a tener infinito en la próxima actualización. Otra cosa es que viven cambiando las cosas todo el tiempo, el roadmap, ¿no? No hay como, o sea, si das un roadmap es porque lo vas a seguir, no porque lo vas a modificar todo el tiempo el roadmap. Hablaron de sharding, que era una posibilidad de escalar, ¿no? En L1, todo esto, lo cancelaron. Y ahora simplemente empujan a la gente
a las L2 centralizadas, ¿no? Como Polygon, Sí, Arbitrum, ahora vamos a comentar algo de la Optimism. L2 porque... Claro, es que Ethereum hace eso, te empuja a estas otras cadenas, como la de Coinbase, ahora esta nueva Base y todas esas cosas, que están buenas, tienen su uso, ¿no? Obvio, pero como cancelaron el sharding, que mucha gente invirtió en Ethereum porque pensaban que con el sharding iba a escalar. Y lo cancelaron. Por ejemplo, Marcelo el otro día hablaba en su anterior podcast, el domingo pasado, mencionaban el tema, bueno, un chico que se llama Justin Bones o Bone, una cosa así. Bueno, él es uno de los que cree en la CL1, escalar en la primera capa de cadenas Proof of Stake, qué sé yo. Por distintas razones, él considera eso. Y él decía que apostó a Ethereum porque hablaban de sharding. Y lo cancelaron. ¿Me entendés? Entonces es como... Invertiste ahí creyendo en el roadmap y te cambian el roadmap. Parece que es algo que está malo. Lo mismo que cambiar la emisión, que cambiar... ¿no? Hay como cosas que podés mejorar. O sea, una cosa es mejorar algunas cosas y otra es toquetear todo. Estos muchachos toquetean todo. A nivel fundamental, ¿no? Te cambian el sistema, te cambian el mecanismo de consenso, te cambian cómo funciona la emisión, te cambian el roadmap. Hoy el slashing, por ejemplo, que es el castigo que se da a los validadores que se portan mal, es uno, pero capaz mañana te lo cambian de vuelta, ¿viste? Por algún criterio que esté de moda, ¿no? Como Sí. ESG y este tipo de cosas que ahora se habla mucho en el mundo corporativo. No sabés qué puede pasar. Entonces te viven cambiando cómo funciona todo y te viven cambiando el roadmap. Parece que es como... No me parece que esté tan bueno eso. No, para nada. Y de hecho, una de las cosas que más sorprenden es ver cómo en general la comunidad de Ethereum suele tender a un nivel de compliance mucho más alto. Esto ya es una perspectiva, digamos, filosófico-libertaria. Tienden a un nivel de compliance mucho más alto que el resto de las comunidades, inclusive que en BTC, mirá lo que te estoy diciendo. O sea, el nivel de lo que se busca, digamos, ser compatible con las legislaciones gubernamentales de todos los países del mundo es mucho más alto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a un caso puntual. Tradicionalmente se asocia a las criptomonedas en general como una forma de liberarse del dinero fiat. Nosotros sabemos que en realidad son muy poquitas, prácticamente del top 100 son 2 o 3 las que realmente tienen unas comunidades que se enfocan en liberar a la gente de las garras del dinero fiat. Sin mandarlo obviamente a un custodio, porque si vos lo mandás a un custodio, ese custodio está siempre susceptible de ser manipulado por un estado, ser amenazado, etc. Justamente lo que se busca es evitar los intermediarios forzosos. Si vos por un lado tenés una red que tiene tarifas tan altas que empuja a todos los que la quieren usar a otra red que es más rápida pero centralizada, y no estamos saliendo del sistema bancario. Obviamente, ahí ya tenés una gran desventaja. Pero por otro lado, cambiás tanto el modelo de incentivo y cambiás tanto, digamos, las reglas de participación que dejás de tener validadores que están filosóficamente invertidos, por ejemplo los mineros, y pasás a tener validadores que están económicamente invertidos y que para no perder el valor de la inversión, como la red es mucho más fácilmente alterable ahora que tenés prueba de participación y simplemente el consenso de la mayoría, es como una especie de oligarquía democrática, por así decirlo, donde son los validadores los que eligen qué reglas aplican en la red, el modelo de incentivos puede cambiar constantemente. Si ahora está de moda, por ejemplo, prohibir contratos inteligentes, pueden dar de baja contratos inteligentes de manera, no te digo unilateral, pero con un consenso que es probablemente mucho más fácil de llegar que si tenés mineros. Un ejemplo claro fue el caso de... ¿Cómo se llama? Torcash. Tornado Cash. Tornado Cash, exactamente. Sí, que la blacklist automáticamente la aplicaron a todos los contratos. O sea, Uniswap agregó las monedas que habían, o sea, las direcciones que habían interactuado con Tornado Cash se agregaron ahí. A Uniswap. Y ahora no esto lo obviamente usar. No es un defecto. Estamos hablando de un contrato enorme, Uniswap. Sí. Un montón de es gente. Un defecto de la red, técnicamente no. Es decir, si nos ponemos finos, no es un tema de la red. La red, digamos, el contrato sigue funcionando. Sí, pero la comunidad interactúa de esa forma. Pero la comunidad tiene esta filosofía, es decir, la comunidad está rechazando las transacciones que apuntan a aumentar la privacidad
dentro de una red en Sí. la cual ya es muy difícil hacerlo. Pasa que esto viene mucho del tema de Venture Capital y todo eso. Por ejemplo, cuando fue el fork, cuando fue el tema del hard fork para pasar a Proof of Stake, se hablaba de que podía llegar a haber un fork nuevamente. Y que. Pero ¿quiénes fueron los que lo definieron? Bueno, las stablecoins, ¿no? O sea, si vos te sacás una. Si vos no seguís por Proof of Stake, no va a haber stablecoins en tu otra cadena. Esa otra cadena sin stablecoins. No. Hoy gran parte del valor que tiene Ethereum está en las stablecoins. Así que ahí hay como. Es como que hay grupos de interés metidos, ¿no? Ese es un poco el tema. Qué sé yo. Está bueno, sí, está malo, pero no es. O sea, te puede servir para algunas cosas. Es como todas estas cadenas que son más. O sea, estas L2 a las que te empuja Ethereum, ¿no? Están buenas, sí, tienen su utilidad total. Pero no es. No me parece que sea el camino para el peer-to-peer Electronic Cash. Sí sea el camino para otra cosa, que no lo conocemos aún. Pero no es a lo que te viene este podcast. Y por eso es el por qué no, ¿no? Sí, Ethereum tiene totalmente. fees tan altos que empuja a la gente a usar la cadena de Binance, ¿no? Por ejemplo. Y ese tipo de cosas. Qué sé yo. Después, bueno, los tokenomics. Tiene preminado. Está la fundación Ethereum, que todavía hoy tiene 350.000 Ethereums. O sea, no es mucho hoy en porcentaje, dura el 0,3% del total de Ethereums. Pero fueron vendiendo. En su momento en porcentaje era más. Cambiaron la emisión. No sé. Creo que ser inestable en lo fundamental es justamente lo que complica hacer peer-to-peer Electronic Cash. Y ojo que hubo mucha gente. Bueno, propio Vitalik Buterin apoya. Bueno, la última vez que habló de BCH habló muy positivamente de BCH. Y probablemente cuando sea la próxima actualización, ahora en 2024, con el tema de los bloques dinámicos, estoy seguro que Vitalik Buterin va a parecer bien. O sea, hubo apoyo. Por ejemplo, cuando fue el fork de ETC, los maximalistas de BTC apoyaron a ETC, no a ETH. Y yo prefiero que haya un flippening de ETH a BTC. Me parece que sería positivo. Pero bueno, no consideramos que para el uso que nosotros buscamos es el correcto. Sí, sí será para otras cosas, pero no para lo que a nosotros nos interesa, que es reemplazar el dinero fiat. No queremos una L2 de, de Deng Xiaomasa. Queremos peer-to-peer Electronic Cash. Y bueno, para cerrar un poco, charlamos cómo es que esto se compara un poco con Cash Tokens, ¿no? Y con Smart BCH. Con Smart BCH la diferencia es que, bueno, Smart BCH hoy es totalmente Proof of Stake. El día que lancen el bridge en Smart BCH y se reanude todo tranquilamente, ahí vamos a lanzar un video explicando Smart BCH. Que ya tendría como una forma más definida. Pues empezó siendo Merge Mining, después pasó a ser 50% Proof of Stake y ahora es todo Proof of Stake. Pero bueno, y todavía no está el bridge. Cuando se solucione esto, haremos un video. Pero básicamente Smart BCH, la diferencia hoy es que, bueno, básicamente te permite más gas. O sea, escala con el hardware, está como más preparado para escalar con el hardware. Que Ethereum es más escalable. Es como 72 veces más escalable, una cosa así. Porque tienen un bloque cada menos tiempo y más te permite más gas por bloque, básicamente. Y por transacción. Entonces, es más escalable. Pero fundamentalmente sigue siendo la misma tecnología. Sí, entonces ahí tenés un SVM y límite natural a la todo escalabilidad. O sea, Sí, no va a sí, ser sí. tan escalable nunca como la red principal. Ni queremos que lo sea tampoco, porque No, es que lo que justamente buscamos es otro uso, reemplazar. ¿no? Exactamente. La idea no es ir a pagar al supermercado con Smart BCH. La idea es pagar con BCH, pero si querés hacer algo con contrato distinto, lo puedes hacer en Smart BCH. Cash Tokens vino un poco a competir con esto, ¿no? Que básicamente es... tenemos un video específico hablando de Cash Tokens. Lo pueden buscar. Escriben Cash Tokens en el buscador de nuestro canal y aparece. No recuerdo el número exacto. Pero permite esto. Tokens nativos y mejores contratos inteligentes en BCH. Así que
bueno, es más escalable, sí, es más escalable. Todavía no se le encontró todos los casos de uso, no. Se puede hacer todo lo que se hace en Ethereum, no. Por lo menos por ahora no. Tal vez requiera más actualizaciones, no sabemos. Sí, hemos encontrado que hay un montón de aplicaciones para las cuales Smart BCH o las redes CBM por ahí se quedan grandes y se pueden hacer de forma mucho más eficiente y simple dentro de un contrato inteligente en Cash Tokens, por ejemplo, en la red principal. Obviamente, Sí. ¿por qué? Porque vas a tener un mecanismo de validación mucho más simple, más rápido, instantáneo, validado a la misma velocidad que se valida una transacción de BCH tradicional. Entonces, tenés como cierta ventaja o corres con cierta ventaja para utilizarlo de esa manera. Y creo yo, y esto ya es una apreciación personal, no todo necesita un contrato inteligente y no todo tampoco tiene que estar súper descentralizado. De hecho, muchas veces cuando hablamos de cuestiones de descentralización, es muy fácil perderse en el hilo de la conversación y perder el foco. Che, realmente, ¿por qué vos estás queriendo descentralizar algo? Porque Sí, dosificar todo, ¿viste? Exactamente, o sea, no tengo nada en contra de que existan empresas que provean servicios. Yo lo que quiero eliminar son los intermediarios forzosos. Después lo que vos hagas en interacción con una entidad particular que te provee un servicio, también existen incentivos de mercado, no tiene por qué estar todo En la blockchain. programado en un contrato inteligente en la blockchain para hacer cumplir un contrato. Es decir, ya con el hecho de que si una empresa no cumple con el servicio o no brinda un buen producto, no va a tender a irse del mercado, eso ya debería ser más que suficiente. Y de hecho la experiencia es esa, o sea, las empresas con el tiempo tienden a mejorar sus servicios, no empeorarlo. Sí. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio del por qué no. Ya saben, por favor comenten si tienen... comenten ustedes, ¿qué opinan de Ethereum? ¿No? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales no les parece que Ethereum sea el camino para el peer-to-peer Electronic Cash? Y bueno, ya saben, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, está en la descripción. Suscríbanse, den like, compartan, ayuda mucho. Y nos vemos el viernes que viene. Adiós. Adiós.